Bien, como les anticipábamos, tenemos para compartir con ustedes al estar en vivo las líneas de contacto para que compartan con nosotros su opinión allí desde el otro lado, ya sea las redes sociales o a través de los números telefónicos, y también la encuesta que les decíamos que tenemos, que les va a presentar ahora Gastón Rossetti. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como todos los lunes estamos en vivo, el gusto de saludarlos y de compartir con ustedes este espacio. Recuerden, primero le vamos a recordar las líneas de contacto 3541-33-2452. Ustedes ya lo saben, para mensaje de texto, si quieren comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, 3541-588-723. Le pedimos por favor que nos dejen su nombre y apellido. Las otras opciones que les dejamos son las de Twitter, @ForumCarlosPaz, y Forum Carlos Paz también para seguirnos en Facebook. Y a propósito de las redes sociales, este lunes le damos la posibilidad de participar de la encuesta. Ya se la vamos a estar mostrando. Encuesta que estamos haciendo a través de Twitter. Les recordamos, @ForumCarlosPaz para responder. El debate te ayudó a decidir tu voto. Podés elegir una opción, si me convenció o no, ya estaba decidido. Este debate que hemos comenzado hace algunas horas y que ya tiene algunos resultados parciales. El 23% de los que votaron dicen que el debate les ayudó para convencerse, y el 77% que no se ha cambiado nada su postura y que la decisión que venían tomando hasta ahora va a continuar a pesar de lo que vieron ayer. Bien, y es algo de lo que también hablábamos en el inicio del programa, ¿no? Que el debate en definitiva sirvió para exponer a los dos candidatos frente a frente y de alguna manera ponderar la posibilidad de que entre ellos entrecrucen ideas, opiniones y preguntas, ¿no? Que fue lo que finalmente ocurrió. Bien. Bueno, como ustedes saben y seguramente, bueno, salvo que vivan en otro planeta, todos estamos interiorizados de lo que sucedió el pasado viernes 13 en París, cuando se sucedió esta serie de atentados simultáneos allí en las calles de la capital francesa, y que tuvo como saldo trágico 132 muertos aproximadamente y cerca de 300 heridos, entre otros, bueno, entre otros inconvenientes además que ha generado en todo el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Para hablar de esto, estamos con Fermín Bordel. Fermín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Tania. Bueno, Fermín, la primera pregunta que a uno se le cruza y teniendo en cuenta la determinación que tienen este tipo de grupos radicales y cómo apuntan a objetivos estratégicos, es por qué fue París la elegida, por qué fue Francia el objetivo de ataque de ISIS en esta oportunidad, ¿no? Bueno, Francia viene siendo objeto de ataques sistemáticos o tentativas de ataques terroristas, ¿no? Esta historia empieza con Charlie Hebdo y el ataque al supermercado judío, que generó una enorme conmoción ya dentro de Francia. Saltaron las alertas máximas allí. Hemos tenido un episodio relativamente reciente con un intento de ataque a un tren que se dirigía a Bélgica. Es decir, Francia estaba en una situación de alerta. Ahora sabemos también que el gobierno turco, a través de los servicios de inteligencia, había alertado que había algún nivel de posibilidad de que esto se repitiera. Digamos, Francia es uno de los objetivos del ISIS en el sentido que ha comandado junto con Estados Unidos las intervenciones en Oriente Medio, en particular porque Francia ha tenido siempre una presencia importante dentro de lo que es Palestina y en particular la zona de Siria y el Líbano, donde ha tenido asentamientos durante el siglo XX, con intereses económicos de la mano de las intervenciones norteamericanas. Y además por una realidad muy particular, que es que Francia tiene con Alemania, pero en particular Francia, la comunidad de musulmanes más importantes dentro de Europa, lo que hace que los propios integrantes de la Jihad sean franceses, ¿no? Esto tiene que ver con una historia de Francia vinculada a la historia colonial, la presencia de grupos musulmanes que entraron a Francia en momentos en que ésta tenía colonias, sobre todo en el norte de África, la historia de Argelia en particular, y eso ha hecho que a partir de allí se activaran distintas células que van mutando a lo largo del tiempo y que ahora golpearon fuertemente. Quizá la característica ahora de este ataque en particular, más allá de la brutalidad, es que, digamos, no es a un medio de comunicación que atacaba al profeta o al pueblo judío, en el caso del supermercado, sino que estos fueron ataques directamente dirigidos a la población civil. Es decir, civil e indiscriminadamente, porque las características del ataque cerca del Stade de France o en las mismas calles donde se atacaron los supermercados o el Bataclan son un ejemplo claro de que lo que interesa es pegar
mostrarle a la sociedad francesa, digamos, con algún nivel de intencionalidad, dejar en claro que no van a estar tranquilos, más allá de que creo que Francia o París en particular no es la única ciudad amenazada hoy, ¿no? Claro. Y esto responde también a un rechazo más que nada de aquellos grupos radicalizados totalitarios que rechazan esta posibilidad de los países occidentales de establecerse en otra ideología, de mantenerse también con aperturas ideológicas en todo sentido, muy distintas a las que ofrecen estos países de Oriente. Digamos que hay un componente religioso dentro de este proceso, lo que hace que el proceso se radicalice aún más. A mí me parece que el proceso que desata el ISIS, lo que digamos en algún sentido es el continuador de Al-Qaeda, para que lo tengamos claro, digamos, dentro de los grupos radicalizados del Islam y dentro del Islam suní, que es la gran mayoría de musulmanes en el mundo, me parece que tiene como característica fundamental o como punto de partida el fracaso de lo que en su momento se llamó la primavera árabe, ¿no? Como recordemos que la primavera árabe se llamó al conjunto de revueltas que se iniciaron en Túnez en el año 2010, después continuaron en Egipto, en Siria actualmente, también en su momento en Libia, que generaron una movilización que interesó a Occidente porque había algún reclamo de libertad y demás, y que en realidad lo que terminó haciendo fue desestabilizar toda la zona norte de África, la que da al Mediterráneo, y facilitando el acceso o el ascenso de estos grupos más radicalizados. Digamos, la guerra en Siria tiene algunas particularidades porque precisamente el Estado Islámico tiene presencia muy fuerte en territorio sirio y en territorio iraquí. Y por otro lado, Fermín, también había un apoyo, o sea, ISIS nace con un apoyo muy fuerte también de las potencias que querían derrocar al gobierno sirio, ¿no es cierto?, de alguna manera, o atacar de alguna manera al gobierno sirio. ISIS era uno de los tantos grupos que estaba en contra de este gobierno. Claro, los laboratorios de inteligencia de los países occidentales, digamos, han dado origen a, digamos, al Talibán en su momento, Al-Qaeda y demás, proveyéndole de armas a los efectos de, digamos, que funcionaran como arietes o grupos de choque contra los gobiernos, digamos, constituidos por años. Digamos, en el caso de Siria es un gobierno que hoy es Bashar al-Assad, el hijo de Hafez, digamos, 30 o 40 años en el gobierno de Siria, perjudicando en algún sentido los intereses de Estados Unidos y con una muy fuerte presencia de Rusia defendiendo al-Assad. Entonces, digamos, la estrategia fue activar estos grupos para de alguna manera ir minando el poder político, el poder militar de estos estados, pero claro, con un descontrol por la cuestión religiosa, ¿no? Claro. ¿Cuáles son, o cómo se avisora en el panorama internacional las consecuencias que va a traer esto en Francia y en Europa en particular? En particular, Europa hoy está bajo alerta, digamos. También, digamos, podemos ver los gobiernos ingleses o italianos han subido las alertas al máximo, porque además por el Tratado de Schengen hace que los ciudadanos puedan circular sin ningún tipo de dificultades dentro de los países de la Unión, lo que facilita, digamos, los desplazamientos. En una Europa, digamos, en alerta y con enormes dificultades. La primera es la dificultad económica, que desde el 2007 no logra estabilizar la situación de la propia población europea, y en los últimos tiempos con el agregado de los desplazamientos masivos de refugiados que precisamente vienen de estas zonas, algunos de los cuales se habría colado, digamos, alguno de los terroristas se habría colado por alguna de estas vías. Lo que queda claro es que no va a haber acciones unilaterales de Europa, en el sentido de que esta es una coalición más grande, en donde hay dos grandes, mucho más importantes que Europa, que son Estados Unidos y Rusia. Sí, al menos militarmente. ¿No? Militarmente son los que van a llevar la avanzada. En el caso de Estados Unidos, está curado en salud, en el sentido de que no va a intervenir directamente en forma militar dentro de los territorios, porque los costos han sido enormes, digamos. Primero la experiencia de Afganistán y después el caso de Irak han empantanado la situación del ejército norteamericano, y eso ha generado dificultades enormes después para terminar saliendo. Esas salidas además han generado inestabilidad en los gobiernos. Hoy el gobierno de Afganistán y el gobierno de Irak no están para nada estables, entonces no quieren repetir la experiencia con Siria. Mientras tanto, estos grupos organizados, que en su momento tuvieron el apoyo de estos gobiernos occidentales, han de alguna manera crecido y hoy obtienen y control territorio que les permite obtener recursos, ¿no? Bien, vamos a conocer los mensajes de la gente, lo que ustedes están diciendo del otro lado.
Muy bien, la gente que empieza a comunicarse, muchísimos mensajes a partir de este conflicto que se ha desatado, por supuesto, en París. Saludos a Fermín, un orgullo tener una analista internacional en nuestra ciudad, Marcela Bonazo. Basta de sangre y de muerte, no puedo creer que tengamos que seguir viviendo esto en el siglo XXI, nos escribe José Quintana. Marcelo Soria nos dice, la culpa de todo la tienen las religiones que lavan la cabeza de la gente. Y el último mensaje, el de Carlos, no soy especialista, nos dice, pero me duelen tanto las muertes de Siria como las de Francia, pero nadie habla de lo que sucede en Occidente. Fermín, en esta guerra contra el terrorismo, ¿cómo se integra Argentina? Me parece que nosotros tenemos que estar alertas a la discusión del concepto de guerra, ¿no? Porque otra vez se ha empezado a plantear este concepto. De hecho, Hollande hoy ante el Congreso Nacional francés, estamos en guerra, lo hizo desde un lugar monumental que fue el Palacio de Versalles, no lo hizo desde la Asamblea Nacional, convocando a todos, digamos, en este sentido. Entonces, la cuestión de la guerra hoy planteada en Occidente es aplicar o volver a aplicar las mismas metodologías que se vienen aplicando desde inicio de siglo. Digamos, la guerra contra el terrorismo la declaró Bush en el 2001 sobre los escombros de las Torres Gemelas. Recordémoslo, digamos, con los resultados desastrosos que ha tenido para Estados Unidos en su política internacional en el Medio Oriente, más el descrédito de todos aquellos países del resto del mundo. Digamos, en principio, la cuestión de la guerra me parece que debe ser revisada, me parece que el propio Estados Unidos ya, y con esto que decía de Obama, van a tener algún nivel de prudencia en cuanto al nivel de avance. A mí me parece que François Hollande ha sobreactuado esto del estado de guerra. ¿Por qué? Me parece que Francia no tiene los recursos que tiene Estados Unidos para enfrentar un proceso semejante, ni tampoco de seguridad, porque Francia comparte fronteras mucho más amplias dentro de la Unión Europea. Y por otro lado también un Hollande muy desprestigiado internamente, ¿no? Que necesita mandar mensajes a su electorado francés, a sus cuestiones electorales internas, que lo obligan a tomar decisiones donde decir, bueno, mira, tenemos un presidente que conduce las decisiones. ¿Cuáles sean los resultados y los costos que esto tenga? Bueno, es parte de lo que vamos a ver en los próximos tiempos, ¿no? De hecho, lo hablamos en la previa, fuera de cámaras, con respecto a una posibilidad de reforma constitucional, lo que sería algo histórico, ¿no?, para Francia, que este hecho en particular, este hecho de terrorismo, genere una situación de esas características. Por otro lado, la derecha francesa también pidiendo el cierre de fronteras, volver a tener las fronteras francesas, ¿no? Digamos, la derecha francesa, el partido de Le Pen, el Frente Nacional, que activa permanentemente y con un importante caudal de votos dentro de Francia, una xenofobia que ya se había manifestado muy fuertemente con los refugiados. Esto corre y obliga a Hollande a mover fichas en algún sentido, que viene en sentido de la, digamos, represión y demás. Por otra parte, a mí me parece que en el caso de Francia particularmente tiene que empezar a revisar su propia política interna. Es decir, ahí hay un Estado que declama, digamos, Francia es el país de la libertad, la igualdad, la fraternidad de 1789, la gloriosa revolución, digamos. Todos esos valores hoy están en crisis porque precisamente lo que la reforma constitucional hace es recortar las libertades individuales de los propios franceses. A ver, por ejemplo, la duplicación de la gendarmería francesa, la duplicación del personal de aduana significa más controles dentro de un país. La realidad es que el problema de seguridad se salda siempre con menos libertades. Y la otra cuestión que me parece que tampoco es de despreciar es que se recortan libertades fundamentales, digamos el derecho de circulación, que son derechos fundamentales dentro de la Unión Europea, la posibilidad de estar arrestado sin tener proceso, sin orden judicial, incrementa enormemente los poderes presidenciales. Yo diría que ahí hay una simetría bastante importante entre las decisiones que adopta Francia hoy y aquellas otras que se adoptaron en Estados Unidos a partir de la crisis desatada con las Torres Gemelas. Hollande se cuidó muy bien hoy en el discurso ante la Asamblea Nacional de decir que esta es una guerra contra otra civilización. Bush lo había dicho en el 2001. Estamos en un choque de civilizaciones, quizá en algún sentido inspirado por Huntington, que hablaba de este choque de civilizaciones donde el Islam era el enemigo. Bueno, Hollande hoy no habló ni del Islam ni de los musulmanes, habló de un grupo terrorista radicalizado que, digamos, ni siquiera expresa un proyecto civilizatorio. Exactamente. Por último, Fermín, porque ya nos quedamos sin tiempo, para que haya una cierta tranquilidad, podríamos decir, tiene que acabarse el conflicto interno en Siria para que ISIS termine de actuar de la manera que está actuando,
¿Hoy ISIS tiene un alcance mayor a Siria o cómo se va a articular esta realidad en Medio Oriente en los próximos años según lo que se puede avisorar? Me parece que el problema del Medio Oriente es mucho más complejo que puntualmente el ISIS. Está el papel que juega el Estado de Israel y el problema de Gaza, que siguen pendientes, eso no está resuelto ni remotamente. Y me parece que más allá de la solución a la crisis de Siria, digamos, es posible, hoy se hablaba de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para sostener al Assad, para hacer frente al ISIS. Me parece que el ISIS responde a otra estrategia, a otra forma, y que va a estar activado por mucho tiempo más. De hecho, la experiencia histórica del siglo XXI nos está mostrando que las células se van activando, van radicalizándose aún más, y el problema tiene una complejidad mayor, sobre todo porque además hay un condimento religioso que me parece que le da un tinte. Y de ubicación también, ¿no? Es muy difícil ubicarlos porque se activan donde uno no sabe dónde. ¿ISIS ha desplazado a Al-Qaeda o son células o son grupos terroristas que actúan por separado y que no tienen vinculación alguna? En realidad, ISIS reemplaza o viene a ser la sucesión de Al-Qaeda, ¿no? A partir de la muerte de Bin Laden, digamos, se activan otras células que, digamos, plantean o están planteando una guerra santa contra Occidente. En esto me parece que sería interesante volver a leer aquellas páginas de Edward Said, que en su libro Orientalismo planteaba que nosotros hemos ido a Oriente sin conocer a Oriente. Y entonces se ha convertido en una trampa mortal para muchos, y me parece que volver a revisar esas ideas sería bueno para empezar a pensar una solución que contemple, digamos, el fin de la violencia. Por ahora me parece que estamos lejos. Gracias, Fermín. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa, rápidamente ya regresamos con, en este caso, con la política local y lo que tiene que ver con el conflicto del agua, en este caso, entre la municipalidad y la cooperativa integral en el precio. Centro Empleados de Comercio, eventos sociales, consultorios médicos, farmacia y ahora disfruta del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas. Centro Empleados de Comercio, compromiso y participación. Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Marcelo Cuevas Automotores. Autos 0 kilómetro y los mejores usados. Ahora en Avenida Uruguay 108. Teléfono 435-669. Marcelo Cuevas Automotores. Facilidades y la mejor financiación en 0 kilómetro y usados. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Sarabaram, tira la basura en el touch. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza.